Queridos todos, en el saludo final de la última tanda de ejercicios, no aclaré por error que se ganaban indulgencias plenarias por hacer ejercicios espirituales. Y por eso quería aprovechar este primer video de la quinta semana para hablar un poco más largo y tendido de qué son las indulgencias, qué requisitos necesitamos para ganarlas y un poco lo que tiene que ver con la doctrina de todo lo referente a las indulgencias, el reato de pena y demás. Bien, comencemos como siempre haciendo lo más importante, poniendo todo esto en manos de nuestra Madre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, voy a seguir fundamentalmente en esta charla y voy a leerla casi en su totalidad y la comento brevemente. La Constitución Apostólica del Papa Pablo VI, San Pablo VI, llamada Indulgentiarum Doctrina, ¿sí? De la doctrina de las indulgencias, ¿sí? Allá por la década del 70, después del 60, terminado el 60, después del concilio, hace una revisión y da normas, y obviamente también expone la doctrina. Y nos puede venir muy bien, como decíamos, porque este tema es un tema que tiene su importancia. Entender lo que es la doctrina de las indulgencias, entender también lo que es la comunión de los santos, entender los méritos de Cristo, también la Iglesia como tesorera de esos méritos. San Ignacio, en sus tiempos, sabemos que San Ignacio es un gran combatiente de la mal llamada Reforma Protestante, llamémosle Revolución Protestante. Entonces, obviamente, como la Revolución Protestante tuvo algo que ver con las indulgencias, ya aclararemos cómo y por qué. También San Ignacio habla del tema de las indulgencias en el libro de los ejercicios. Por ejemplo, cuando hay que, dice él, hacer examen de conciencia de las obras, de los pensamientos, de las palabras, de las obras, dirá, tomando por objeto los 10 mandamientos y los preceptos de la Iglesia y recomendaciones de los superiores. Todo lo que se pone en obra contra alguna de estas tres partes, mandamientos, preceptos de la Iglesia o recomendaciones de los superiores, así como es mayor o menor pecado. Y aclara, entiendo recomendaciones de los superiores, así como bulas de cruzadas y otras indulgencias. Y sigue hablando, ¿no? Y otras indulgencias. O sea, algunas indulgencias concedidas por los superiores, los obispos y más, por el Papa, si uno obra en contra. ¿Qué quiere decir en contra? Por ejemplo, es lo que hizo Lutero, que ya aclararemos cómo se obra en contra de esto. Pero vamos a la sexta regla de las reglas para sentir con la Iglesia, ¿no? Que trae San Ignacio casi al final del libro de los ejercicios. Dice, alabar reliquias de santos, haciendo veneración de ellas y oración a ellos, alabando estaciones, Vía Crucis, peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, cruzadas y candelas encendidas en las iglesias. Todas cosas que eran muy atacadas por la Revolución Protestante. Entonces, digo, es algo que puede valer la pena repasarlo para los que ya lo conozcan o, conocer más profundamente. Es parte de nuestra fe. Bien, yo voy a leer lo que ponen primero al final casi, o sea, cuando ponen las normas. Esto lo dividen por títulos, que ya lo vamos a ir comentando, 4 títulos, y después pone normas, el Papa Pablo VI. Y la primera norma es como la definición de las indulgencias, que la vamos a ir explicando a la medida que vayamos tratando el resto, pero me pareció decir la primera. Indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en lo referente a la culpa que gana el fiel, convenientemente preparado en ciertas determinadas condiciones, con la ayuda de la Iglesia, que como administradora de la redención dispensa y aplica con plena autoridad el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. No la repito, porque además que lo tienen en PDF, que está acá en la caja de descripción, o si están viendo esto en la página web debajo de este video, porque es lo que vamos a ir tratando
en todo este documento y después lo leeremos de nuevo. Muy bien. El primer título podríamos, que no tiene título, pero el número 1, el primer apartado, yo lo titularía, si se quiere, doctrina sobre la pena o sobre el reato de pena, ¿no? Lo digo con mis palabras, después lo explica el Papa mucho mejor, por supuesto. Cuando nosotros cometemos un pecado, tenemos por un lado la culpa y por el otro lado la pena. Por un lado y por el otro lado, digo, es todo lo mismo, pero para distinguirlo en la doctrina. La culpa se me perdona con la contrición, con la confesión, bueno, ya hemos hablado de esos temas. Bien, ahora la pena, o también llamado reato de pena, es esa restitución a la justicia divina, al orden, al bien común social, sobrenatural en este caso, a veces también humano. ¿Sí? Es decir, yo cometo un pecado, Dios me perdona de verdad, y obviamente ya sabemos que eso significa mucho más de lo que a veces nos damos cuenta. No es un perdón humano que a veces me acuerdo y hiciste tal cosa. No, Dios perdona de verdad, pero no se puede decir aquí no pasó nada en cuanto al reato de pena, en cuanto a ese desorden cometido, y es lo que va a aclarar el Papa aquí ahora. O sea, no pasó nada en cuanto a la culpa, pero hace falta entender, y también eso nos hará entender la maldad del pecado, y lo dice también el Papa, ¿no? El ejemplo quizás más sencillo, a lo mejor demasiado sencillo que se puede poner, lo hemos dicho algunas otras veces, si se va mi vecino de vacaciones y yo enojado le quemo la casa, y en el trayecto que vuelve me arrepiento y vuelve y yo le pido perdón de rodillas llorando, el vecino me perdona de corazón. Pero yo no puedo dejar las cosas así, tengo que hacer algo por esa casa. Tengo que ayudarlo. Bueno, me perdonó, listo, ya dejo la... No, obviamente que las cosas no funcionan así. Yo tengo que reparar el daño hecho. Bueno, va por ahí. Leemos la doctrina, que es muy rica también. Yo no voy a leer las notas al pie, pero toda nota al pie que trae hace referencia a un documento de la iglesia, a otro documento, así, realmente a un padre de la iglesia. Muy rico, cada tema que va tratando, cada parrafito puede ser grandemente explorado, investigado y agrandado, aumentado, aprendido con más profundidad a quien le interese. Este documento que estamos poniendo aquí, junto con el Manual de las Indulgencias, que la última edición fue en 1999, que cita mucho este documento, por supuesto. Todas las dos cosas también están en el texto, en lo que le ofrecemos, en el PDF que ofrecemos, por supuesto, que están ahí a mano. La doctrina, dirá el Papa, y el uso de las indulgencias vigentes en la Iglesia Católica desde hace muchos siglos están fundamentados sólidamente en la revelación divina que, legada por los apóstoles, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, mientras que la Iglesia, en el decurso de los siglos, tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios, citando el Concilio Vaticano I y II, ¿no? Es algo que está en la doctrina de los apóstoles y que ha ido progresando en el buen sentido. Ya veremos cómo puede progresar la doctrina, siempre bajo el mismo sentido y demás. No es una cosa nueva, ¿no? Está en el depósito de la fe, es algo entonces de fe. Sin embargo, para el correcto entendimiento de esta doctrina y de su saludable uso, es conveniente recordar algunas verdades en las que siempre creyó toda la Iglesia, siempre creyó, iluminadas por la palabra de Dios y los obispos, sucesores de los apóstoles, y sobre todo los romanos pontífices, sucesores de Pedro, que han venido enseñando y enseñan, bien por medio de la praxis pastoral, bien por medio de los documentos doctrinales a lo largo de los siglos. Entonces, doctrina muy importante que hay que creer, pero hay que aclararla justamente para entenderla bien. Según nos enseña la divina revelación, las penas son consecuencia de los pecados infligidas por la santidad y justicia divinas. Las penas son consecuencia de los pecados infligidas por la santidad y justicia divinas, y han de ser purgadas, bien en este mundo, con los dolores, miserias y tristezas de esta vida, y en especial con la muerte. La muerte también es una manera de expiar nuestros pecados, junto con las cruces estas, o bien por medio del fuego, los tormentos y las penas catarterias en la vida futura, catarterias de catarsis, ¿no? Está hablando de la purificación del purgatorio.
Por ello, los fieles siempre estuvieron persuadidos de que el mal camino tenía muchas dificultades y que era áspero, espinoso y nocivo para los que andaban por él. Es decir, está muy claro, ¿no? O sea, las penas infligidas por Dios por los pecados, y ya veremos que son consecuencias de los mismos pecados, se pagan en esta vida con las miserias, con los dolores, con las cruces, con las tristezas, también con las obras buenas, por supuesto, las oraciones, ya veremos, ahí vienen las indulgencias, etc. O si no, en el purgatorio. Aunque ya estemos perdonados, ¿sí? Pero, repito, qué interesante que dice el Papa. Los fieles siempre estuvieron persuadidos, y para esto ayuda esta doctrina que vamos a ir mencionando, de que el mal camino tenía muchas dificultades y que era áspero, espinoso y nocivo para los que andaban por él. Es decir, nosotros pensamos, bueno, cometo este pecado, total después me confieso y ya está. Primero que es un abuso de la misericordia de Dios, y por lo general esa confesión después, bueno, habría varias cosas que aclarar. Pero con respecto a este tema, es terrible. O sea, en el sentido, no es que me confieso y ya está. Voy a tener que pagar por ese pecado. Y muchas veces vamos a nombrarlo, pagar por ese pecado significa desafectarme. O sea, si yo me voy, este es el camino que me lleva al cielo. Si yo me voy del camino, después tengo que volver, por más que Dios me haya perdonado. Si yo me afecto a una criatura, cualquiera sea, y después me quiero desafectar, eso duele, eso cuesta, eso sangra de alguna manera. Eso es parte de la purificación, de la catarsis, ¿no? ¿Sí? Además de lo puramente sobrenatural, de resarcir la justicia divina que ya vamos a nombrar, ¿sí? No es así nomás, Dios me perdonó. Hay que trabajar en contra de lo que se hizo, ¿eh? Hay que mortificarse, bueno, porque no es así nomás. Por eso es muy interesante cómo esto que vamos diciendo nos ayuda a entender la gravedad del pecado. Estas penas se imponen, dice el Papa, por justo y misericordioso juicio de Dios, para purificar las almas y defender la santidad del orden moral y restituir la gloria de Dios en su plena majestad. Pues todo pecado lleva consigo la perturbación del orden universal que Dios ha dispuesto con inefable sabiduría e infinita caridad, y la destrucción de ingentes bienes, tanto en relación con el pecador como de toda la comunidad humana. Muy profundas estas palabras, y en este mundo en que vivimos, que ha perdido el sentido del pecado, nos hace bien meditar todo esto. Para toda mente cristiana de cualquier tiempo, en estos tiempos que corren no sé si tanto, siempre fue evidente que el pecado era no solo una transgresión de la ley divina, sino además, aunque no siempre directa y abiertamente, el desprecio u olvido de la amistad personal entre Dios y el hombre, y una verdadera ofensa de Dios cuyo alcance escapa a la mente humana, más aún un ingrato desprecio del amor de Dios que se nos ofrece en Cristo, ya que Cristo llamó a sus discípulos amigos y no siervos. Esto que leo es para meditarlo, es muy profundo, pero bueno, ya les tocará si quieren. Por tanto, es necesario para la plena remisión y reparación de los pecados, no solo restaurar la amistad con Dios por medio de una sincera conversión de la mente y expiar la ofensa infligida a su sabiduría y bondad, sino también restaurar plenamente todos los bienes personales, sociales y los relativos al orden universal destruidos o perturbados por el pecado, bien por medio de una reparación voluntaria, que no será sin sacrificio, o bien por medio de la aceptación de las penas establecidas por la justa y santa sabiduría divina, para que así resplandezca en todo el mundo la santidad y el esplendor de la gloria de Dios. ¿Sí? Para que resplandezca la santidad y el esplendor de la gloria de Dios. De la existencia y gravedad de las penas se deduce la insensatez y malicia del pecado y sus malas secuelas. Sí, no decimos que haya que volver a la Edad Media en este sentido, pero en la Edad Media de los pecados públicos tenían castigo público, es decir, la pena era pública. Una persona podía estar, ya volveremos a eso, podía estar, no sé, tenía que estar por un año todos los domingos a la misa de rodillas, porque había pecado públicamente y hace reparación pública. Todo lo que es el Camino de Santiago se ha hecho también, muchos eran sí, satisfacciones por pecados, es decir, en las confesiones se ponían penitencias que tenían que ser exteriores, por cosas públicas, pero
Bueno, es un tema largo de explicar, pero en este tiempo donde el pecado parece que no tiene sustancia, o sea, que no es nada, porque Dios parece que no es nada, porque un mundo ateo, tengamos presente todo esto que venimos diciendo, ¿no? Todo lo que implica el pecado. Se rompe la amistad con Dios, una ofensa al corazón de Jesucristo, se va en contra de la gloria de Dios, pero también es una transgresión del orden, bueno, de todo lo que hemos leído. La doctrina del purgatorio sobradamente demuestra que las penas que hay que pagar o las reliquias del pecado que hay que purificar pueden permanecer, y de hecho frecuentemente permanecen después de la remisión de la culpa. Dios me perdona, sí me perdona, pero quedan esas reliquias, ese reato de pena. Pues en el purgatorio se purifican, después de la muerte, las almas de los difuntos que hayan muerto verdaderamente arrepentidos en la caridad de Dios, sin haber satisfechos con dignos frutos de penitencia por las faltas cometidas o por las faltas de omisión. Las mismas preces litúrgicas, empleadas desde tiempos remotos por la comunidad cristiana, reunida en la Sagrada Misa, lo indican suficientemente diciendo: pues estamos afligidos por nuestros pecados, líbranos con amor, para gloria de tu nombre. Todos los hombres, termina este punto el Papa Pablo VI, que peregrinan por este mundo cometen por lo menos las llamadas faltas leves y diarias. Y por ello todos están necesitados de la misericordia de Dios para verse libres de las penas de vida por los pecados. Es decir, todos tenemos que hacer penitencia tratando de reparar los pecados, porque al menos tenemos pecados veniales y cuanto más tenemos pecados mortales. Bien, esos pecados mortales. Uno dice un solo pecado mortal que hayamos cometido en esta vida. Uno solo ya alcanza para no entender en toda la vida la gravedad que tiene, ¿no? y buscar reparar siempre, ¿no? Y bueno, se nos agregan los pecados veniales y digo, nosotros tenemos cuántas veces mucho más que un pecado mortal. Bien, entonces hasta ahí el primer punto, ¿no? de la doctrina del reato de pena, doctrina. Y en el segundo habla de lo que es la comunión de los santos y también de lo referente al tesoro de la Iglesia, que tiene todos los méritos de Jesucristo. Por arcanos, es decir, escondidos, ocultos, por arcanos y misericordiosos designios de Dios, los hombres están vinculados entre sí por los lazos sobrenaturales, de suerte que el pecado de uno daña a los demás, de la misma forma que la santidad de uno beneficia a los otros. De esta suerte, los fieles se prestan ayuda mutua para conseguir el fin sobrenatural. Un testimonio de esta comunión se manifiesta ya en Adán, cuyo pecado se propaga a todos los hombres, pero el mayor y más perfecto principio, fundamento y ejemplo de este vínculo sobrenatural es el mismo Cristo, a cuya unión con él Dios nos ha llamado. En Adán todos somos pecados, tenemos una sociedad con Adán, pecado original, pero también tenemos una sociedad muchísimo más perfecta con Cristo, que nos salva a todos por sus méritos. Pues Cristo, que no cometió pecado, padeció su pasión por nosotros, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, y sus cicatrices nos curaron. Y todo esto está citando la Escritura. Los fieles, siguiendo las huellas de Cristo, siempre han intentado ayudarse mutuamente en el camino hacia el Padre Celestial, por medio de la oración, del ejemplo de los bienes espirituales y de la expiación penitencial. Cuanto mayor era el fervor de su caridad, con más afán seguían los pasos de la pasión de Cristo, llevando su propia cruz como expiación de sus pecados y de los ajenos también, teniendo por seguro que podían favorecer a sus hermanos ante Dios, Padre de las misericordias, en la consecución de la salvación. Este es el antiquísimo dogma de la comunión de los santos, según el cual la vida de cada uno de los hijos de Dios en Cristo y por Cristo queda unida con maravilloso vínculo a la vida de todos los demás hermanos cristianos en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, formando como una sola mística persona. Sí, entonces, la comunión de los santos. El bien que hago ayuda a los demás a salvarse, ayuda a los demás a conseguir gracia de Dios. El mal que hago también desayuda, por así decirlo. Así resulta, dice el Papa, el tesoro de la Iglesia, el cual ciertamente no es una especie de suma de los bienes, los méritos de esto y los méritos del otro, los méritos de otro, no. A imagen de las riquezas materiales que se van acumulando a lo largo de los siglos, sino que es el infinito e inagotable precio que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo, ofrecidos para que toda la humanidad quedara libre del pecado y fuera conducida a la comunión con el Padre,
Es el mismo Cristo Redentor en el que están vigentes las satisfacciones y méritos de su redención. A este tesoro también pertenece el precio verdaderamente inmenso e inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y obras buenas de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, que habiendo seguido por gracia del mismo Cristo sus huellas, se santificaron ellos mismos y perfeccionaron la obra recibida del Padre. De suerte que, realizando su propia salvación, también trabajen en favor de la salvación de los hermanos en la unidad del cuerpo místico. Bien, entonces, la Iglesia tiene ese tesoro. Tenemos la comunión de los santos, nuestro bien repercute en el bien de los otros, ¿no? Hacemos bien por lo que hacemos, pero como fundamento de todo ese intercambio de bienes y de todo están los méritos de Cristo, porque obviamente sin Cristo no tenemos ningún mérito. Y esos méritos de Cristo, la que tiene el poder sobre ellos es su esposa, su divina esposa, la Iglesia, ese tesoro, ¿sí? Ella lo administra, y lo administra, como veremos, sobre todo en la tierra, para la Iglesia militante, lo que estamos aquí. Para el purgatorio también, pero hay que hacer una aclaración que ya diremos. Parafaseando Efesios, dirá el Papa, porque todos los que son de Cristo, poseyendo su espíritu, crecen juntos y en él se unen entre sí, formando una sola iglesia. Así que la unión de los peregrinos con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, nosotros con los que están en el purgatorio, de ninguna manera se interrumpe, antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se fortalece con la comunicación de los bienes espirituales. Habla después el Papa de la unión con la Iglesia triunfante, los que están en el cielo, que nos ayudan, ¿sí?, en nuestra debilidad. Bien, y entonces, bueno, de esa unión, Iglesia purgante en el purgatorio, militante aquí y en el cielo, estamos unidos y hay intercambio de bienes. Después, en el tercer punto, va a hablar entonces el Papa de la aplicación de estos méritos de Jesucristo, ¿no? La Iglesia, consciente desde un principio de estas verdades, inició diversos caminos para aplicar a cada fiel los frutos de la redención de Cristo y para que los fieles se esforzaran en favor de la salvación de sus hermanos y para que de esta suerte todo el cuerpo de la Iglesia estuviese edificado en justicia y santidad para la venida del reino de Dios, cuando Dios lo será todo en todos. Bueno, la Iglesia entonces puede aplicar estos méritos de Cristo y lo ha hecho así para el bien del pueblo fiel. Dice en el último párrafo de este punto, la Iglesia de los Santos Padres, al principio, tenía como cierto que llevaban a cabo la obra salvadora en comunión y bajo la autoridad de los pastores, a los que el Espíritu Santo había designado como obispos para regir la Iglesia de Dios. De esta suerte los obispos, sopesadas todas las cosas con prudencia, establecían la forma y medida de la satisfacción debida e incluso permitían que las penitencias canónicas se podían redimir con otras obras quizás más fáciles, convenientes para el bien común, o fomentadoras de la piedad que eran realizadas por los mismos penitentes e incluso en ocasiones por otros fieles. Bueno, y ahí entonces esto nos da pie para hablar, ya el Papa empieza a hablar en el punto 4 de las indulgencias, ¿sí? Porque justamente es una manera de aplicar ese tesoro de la Iglesia para la satisfacción de los pecados. Y como vamos a explicar también en lo referente a esto, había penas canónicas que también se podían levantar. Y digo, después se une un poco eso con las indulgencias, ya los diremos. Entonces, dice el Papa, la vigente persuasión en la Iglesia de que los pastores de la grey del Señor podían librar a los fieles de las reliquias de los pecados, ese reato de pena, por la aplicación de los méritos de Cristo y de los santos, poco a poco, a lo largo de los siglos, por inspiración del Espíritu Santo, alma del pueblo de Dios, sugirió el uso de las indulgencias, por medio del cual se realizó un progreso en esta misma doctrina y disciplina de la Iglesia. Fue un progreso y no un cambio, ¿no? Citando a San Vicente de Lérins, que habla hermosamente de esto. No es un cambio, los dogmas no cambian, la doctrina no cambia, progresa. Y un nuevo bien sacado de la raíz de la revelación para utilidad de los fieles y de toda la Iglesia. El uso de las indulgencias propagado poco a poco fue un acontecimiento notable en la historia de la Iglesia. Cuando los romanos pontífices decretaron que ciertas obras oportunas para el bien común de la Iglesia se podían tomar como penitencia general y que concedían a los fieles verdaderamente arrepentidos y confesados y que hubieran realizado estas obras por la misericordia de Dios omnipotente y apoyados en los méritos y autoridad de sus apóstoles, con la plenitud de la potestad apostólica, el perdón no solo pleno y amplio, sino completísimo de todos sus pecados.
Porque el unigénito Hijo de Dios adquirió un tesoro para la iglesia militante, todos citando textos antiguos del Papa, ¿no? Y este tesoro lo confirió a Pedro, clavero del cielo, claves son las llaves del cielo, ¿no? Que tiene las llaves del cielo, y a sus sucesores, sus vicarios en la tierra, para distribuirlos saludablemente a los fieles, y por motivos justos y razonables, para ser aplicado a la remisión total o parcial de la pena temporal debida por los pecados, tanto de forma general como especial, según las pareciera voluntad de Dios, a los fieles verdaderamente arrepentidos y confesados. Los méritos de la bienaventurada Virgen María y de los elegidos son como el complemento de este tesoro acumulado. Es una bula esta de Clemente VI. Bien, entonces, esta remisión de la pena temporal debida por los pecados perdonados, ya en lo que se refiere a la culpa, fue designada con el nombre de indulgencia. Ya fue perdonado esto en lo que se refiere a la culpa, en lo que se refiere a la pena, al reato de pena, a las reliquias de la pena, como quiere decir el reato del pecado, se lo llamó con el nombre de indulgencia, un decreto de León X. Esta indulgencia tiene algo de común con las demás formas instauradas para quitar las reliquias de los pecados, pero al mismo tiempo hay razones que la distinguen perfectamente. Decíamos, las otras formas eran ofrecer cualquier obra de caridad, cualquier oración, los dolores de los pecados, los dolores de esta vida, todo eso, también hay reato de pena, obviamente, que me ayuda a satisfacer las reliquias, a poder ir pagando, por así decirlo, estos pecados. Las indulgencias tienen algo parecido a eso, pero también tienen su especificidad. Pues en la indulgencia la Iglesia, empleando su potestad administradora de la redención de Cristo, no solamente pide, sino que con autoridad concede al fiel, convenientemente dispuesto, el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos para la remisión de la pena temporal. Así, con autoridad no solamente lo pide, sino que lo concede. La Iglesia tiene esa autoridad de conceder. Bien, el fin que se propone la autoridad eclesiástica en la concesión de las indulgencias consiste no solo en ayudar a los fieles a lavar las penas debidas, sino también incitarlos a realizar obras de piedad, penitencia y caridad, especialmente aquellas que contribuyen al incremento de la fe y del bien común. ¿Sí? Solamente es ayudarles a lavar los pecados, purificarse para entrar más rápido al cielo, sino también moverlos a la piedad, a la penitencia, a la caridad. Y cuando los fieles ganan las indulgencias en sufragio por los difuntos, realizan la caridad de forma más eximia y al pensar en las cosas sobrenaturales trabajan con más rectitud en las cosas de la tierra, ¿no? También se hace caridad y de manera eximia al aplicar a los difuntos, y también hace que pensemos en la vida eterna y eso nos ayuda a vivir mejor la vida en esta tierra. El magisterio de la Iglesia ha declarado y reivindicado esta doctrina en diversos documentos. Ciertamente que en el uso de las indulgencias a veces han existido abusos. Y lo que pasó en la época de Lutero, ya explicamos, bien porque debido a indiscretas y superfluas indulgencias se menospreciaron los poderes de la Iglesia y se debilitaba la satisfacción penitencial, bien porque se vilipendiaba el nombre de las indulgencias por unas míseras ganancias. La Iglesia, sin embargo, corrigiendo y enmendando abusos, enseña y ordena que el uso de las indulgencias ha de conservarse en la Iglesia como muy saludable para el pueblo cristiano y aprobado por la autoridad de los sacrosantos concilios, y condena con anatema a quienes afirmen que éstas son inútiles o que la Iglesia no tiene potestad para concederlas. Eso, el motivo, digamos, lo de Lutero no es el tema de las indulgencias, hay temas de fondo mucho más serios, pero bueno, hubo algo de eso, pero fue un mal uso, un abuso en el uso. Pero Lutero empezó a hablar en contra de las indulgencias. Es como que yo voy a una misa y, no sé, por decir algo, para poner un ejemplo, quiero pedir un estipendio de mí, quiero pedir una misa y me siento que me la están cobrando la misa o me explican mal, me la cobran, la misa no se cobra, no se da un estipendio. Pero supongamos que alguien suena a simonía o simonía está vendiendo algo. Bueno, pero una cosa es que esto esté mal y que sea un abuso y que esa persona haya que corregirla, o sacerdote, lo que sea, y otra cosa es que yo me ponga a hablar en contra de la misa. Son cosas distintas. La doctrina de la indulgencia, lo que es intocable, por más que en ese caso hubo algún abuso. Bien,
Hoy también la Iglesia invita a todos sus hijos a que mediten y consideren el gran valor del uso de las indulgencias para la vida individual y para el fomento de la sociedad cristiana. Si recordamos brevemente los motivos principales, acá pone varios motivos de la importancia que tiene esto de las indulgencias. El primero, este uso saludable nos enseña, de las indulgencias, que es malo y amargo abandonar al Señor tu Dios. Los fieles, al ganar las indulgencias, advierten que no pueden expiar solo con sus fuerzas al mal que se ha infligido al pecar, a sí mismo y a toda la comunidad, y por ello son movidos a una humildad saludable. Dos cosas entonces, me hace tomar conciencia, en primer lugar, sí, me hace tomar conciencia de que realmente he hecho algo muy grave al abandonar al Señor, entonces tengo que humildemente, junto con esto, ¿no? Lo segundo, podemos decir, humildemente tengo que pedir ayuda al mismo Jesucristo, no solamente para que me perdone, sino también para expiar lo que hice, ¿eh? Me hace tomar conciencia del pecado. En tercer lugar, dice, además, el uso de las indulgencias, me lleva a la unión con Cristo, demuestra la íntima unión con que estamos vinculados a Cristo y la gran importancia que tiene para los demás la vida sobrenatural de cada uno, para poder estar más estrecha y fácilmente unidos al Padre, ¿no? Me hacen pensar, entonces, ¿cuánta unión tengo con Cristo? Porque realmente la indulgencia viene como de su sacratísimo corazón, del tesoro que tiene la Iglesia, y también me hace valorar lo sobrenatural, porque me hace entender la unión sobrenatural, hay un depósito, ¿no? La unión de la gracia con la naturaleza, entender esa unión que es misteriosa, es muy importante. Decía el Concilio Vaticano I que todo el problema del progresismo, del modernismo, era por mal entender la unión entre gracia, o sea, la mezcla entre gracia y naturaleza. En cuarto lugar, el uso de la indulgencia fomenta eficazmente la caridad y la ejerce de forma excepcional al prestar ayuda a los hermanos que duermen en Cristo, a los difuntos. No se puede aplicar una indulgencia por un fiel vivo porque no sabemos sus disposiciones, que son importantes. Los difuntos tienen buenas disposiciones siempre. Cuarto, además, las indulgencias aumentan la confianza y la esperanza de una plena reconciliación con Dios Padre, no dando tregua al abandono ni permitiendo el descuido del cultivo de las disposiciones requeridas para una plena comunión con Dios, ¿sí? O sea, como para ganar indulgencia, ya veremos, tengo que tener rechazo al pecado. Buscar la indulgencia me hace crecer en la confianza en Dios, que me va a dar esa gracia, y en la esperanza, ¿no? También, porque eso es una gracia, y a su vez me hace esa esperanza, esa confianza, me motiva a buscar esa disposición. O sea, es la unión entre la gracia y mi libertad. Pero el tema es que no me deja pasivo. Yo quiero ganar una indulgencia, tengo que poner de mi parte, no solamente haciendo la obra, sino buscando la santidad, porque la disposición habla de santidad. Pues las indulgencias, a pesar de ser beneficios gratuitos, solamente se conceden tanto a los vivos como a los difuntos una vez cumplidas ciertas condiciones, requiriéndose para ganarlas, bien que se hayan llevado a cabo las obras buenas prescritas, bien que el fiel esté dotado de disposiciones debidas, es decir, que ame a Dios, deteste los pecados, tenga confianza en los méritos de Cristo y crea firmemente que la comunión de los santos le es de gran utilidad. Todo eso hace muy bien a la vida espiritual. Quiero ganar una indulgencia y tengo que alcanzar todas esas disposiciones. En sexto lugar, me mueve también a la humildad y obediencia. Tampoco se puede dejar pasar por alto que los fieles, al ganar las indulgencias, se someten dócilmente a los legítimos pastores de la Iglesia y de forma especial al sucesor de Pedro, clavero del cielo, a los que el Señor mandó que apacentasen y rigiesen a su Iglesia. Séptimo, embellece también a la Iglesia. De esta suerte, la saludable institución de las indulgencias hace a su modo que la Iglesia se presente a Cristo sin mancha ni arruga, santa e inmaculada, maravillosamente unida a Cristo por el vínculo sobrenatural de la caridad. Octavo, también nos ayuda a instaurar el reino de Cristo, puesto que con la ayuda de las indulgencias los miembros de la Iglesia purgante se suman más rápidamente a la Iglesia celestial. Por las mismas indulgencias el reino de Cristo se instaura más y más y con mayor rapidez, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, citando San Pablo. Bien, basada en estas verdades, la Santa Madre Iglesia hace como una exhortación a que aprovechemos la indulgencia del Papa,
al recomendar nuevamente a los fieles el uso de las indulgencias como uso muy grato al pueblo cristiano a lo largo de muchos siglos y también en nuestros tiempos, como lo prueba la experiencia, no pretende quitar importancia a las demás formas de santificación y purificación, en especial el santo sacrificio de la misa, los sacramentos, sobre todo el sacramento de la penitencia, ni tampoco a los copiosos auxilios denominados bajo el nombre común de sacramentales, ni a las obras de piedad, penitencia y caridad. Todas estas formas tienen de común el que operan con tanta más validez la santificación y la purificación cuanto más estrechamente se está unido a Cristo, cabeza y cuerpo de la Iglesia, mediante la caridad. Las indulgencias confirman también la supremacía de la caridad en la vida cristiana, por un motivo más, pues no se pueden ganar sin una sincera metanoia y unión con Dios, a lo que se suma el cumplimiento de las obras prescritas. Sigue en pie, por tanto, el orden de la caridad en la que se inserta la remisión de las penas por dispensación del tesoro de la Iglesia. La Iglesia exhorta a sus fieles que no abandonen ni menosprecien las santas tradiciones de sus mayores, sino que las acepten religiosamente y las estimen como precioso tesoro de la familia católica. Sin embargo, permite que cada uno emplee estos auxilios de purificación y santificación con la santa y justa libertad de los hijos de Dios, aunque pone de continuo ante su consideración los requisitos más necesarios, mejores y más eficaces para conseguir la salvación. Y para que el empleo de las indulgencias se tenga en mayor estima y dignidad, la Santa Madre Iglesia ha creído oportuno introducir algunas innovaciones en su disciplina y decretar nuevas normas. Y acá, punto 5, que son las innovaciones en las disciplinas. Las normas que se siguen a continuación introducen las oportunas variaciones en la disciplina de las indulgencias, habiendo tenido en cuenta los deseos de las conferencias episcopales. Bien, y ahora también del código. En la preparación de estas normas se han tenido en cuenta tres cosas en especial. Establecer una nueva medida para la indulgencia, ahora la leo. Por ejemplo, en lo referente a la indulgencia parcial, se prescinde de la antigua determinación de días y años, y se ha buscado una nueva norma o medida según la cual se tendrá en cuenta la acción misma del fiel que ejecuta una obra enriquecida con indulgencia. Puesto que el fiel, mediante su acción, además del mérito, que es el principal fruto de la acción, puede conseguir también una remisión de la pena temporal, cuanto mayor es la caridad de quien la realiza y la excelencia de la obra, se ha creído oportuno que esta misma remisión de la pena ganada por el fiel mediante su acción sea la medida de la remisión de la pena que la autoridad eclesiástica liberalmente añade por la indulgencia parcial. Bueno, entonces, primero, indulgencia parcial, se quitó el número. Quizá han visto alguna vez una estampita antigua que decía tantos días de indulgencia, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que 400 días de indulgencia, que me quitaba 400 días del purgatorio. No, obviamente que no, porque no hay un cuenteo de días en el purgatorio así y hay una jurisdicción tan precisa de la Iglesia para el purgatorio. Ya lo explicaremos también. Sino que es así, en la antigüedad, por ejemplo, por una pena pública me podían dar, repito, un año de estar de rodillas en la misa los domingos. Entonces después venía un obispo y daba indulgencia, 40 días de indulgencia, los que estuvieran en esa ceremonia, lo que sea. Entonces me restaban de ese año 40 días, o 40 días para hacer, que no tenía que hacer menos, se me quitaba esa cantidad de días de la pena. Se aplicaba eso a las indulgencias. Bueno, entonces, por eso se sacó, porque en cuanto al purgatorio eso no se aplica así, y como ya no existen esas penas públicas, entonces no tiene ya la nomenclatura vigencia, y por eso no se usa más. Y por otro lado dice, que también las normas lo repite, pero lo explico aquí, que se enfatiza no tanto el repetir de las obras, lo leo aquí, lo termino de explicar, esto ya está en la introducción del manual de las indulgencias. Estamos acá en un documento del Papa que mandó a hacer más, o sea, se hace un documento, un manual de indulgencia que después se va actualizando, y este es del 99. Dice, de acuerdo con los cambios introducidos con el correr de los tiempos, se atribuye una importancia mayor a la acción del fiel cristiano, la opera operantis, por lo cual no se menciona una larga relación de obras de piedad, opus operatum, como separada de la vida cotidiana del fiel cristiano,
sino que se presenta solo un número reducido de concesiones. Es decir, no hay tantas obras, antes había como más obras que tenían indulgencia. Ahora son las obras más cotidianas, no son tantas y son las obras más cotidianas. Se da mayor importancia al que obra, la caridad con la que obra, lo que leímos recién, que no tanto a la obra, que sea esto, sino más a la disposición interior y también a que sea algo cotidiano que se pueda hacer. ¿Por qué? Va a decir esto. Para que, dice, que ayuden a la vida de los fieles cristianos sea más útil y más santa, y así se suprime esto que citando el concilio, aquel divorcio entre la fe que profesan y la vida cotidiana de muchos, haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico, técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo se ordena a la gloria de Dios. Bien. Se ha tenido interés entonces en dar más cabida a la vida cristiana y dirigir la atención hacia el espíritu de oración y de penitencia de las prácticas de virtudes teologales, más que poner repetición y fórmulas de actos, ¿no? Entonces, más a lo interior, más a lo cotidiano, para que no haya un divorcio tan grande entre la vida y la piedad, etcétera, entre la fe y la... Bueno, esas dos cosas. Entonces, por lo que yo puedo entender aquí, lo que dice, lo que acabo de leer, es que a los méritos, ¿sí? Cada obra que tiene sus méritos para el cielo, etcétera, y también, porque es una obra buena, expiación de los pecados, de acuerdo a la caridad que se tenga y demás. Entonces, la Iglesia, en cuanto se gana indulgencia parcial, me regala, como me duplica esa obra, ¿no? Me duplica esa remisión de la pena que yo ya estaba ganando con la obra, me la duplica. O sea, me la concede en la misma medida que yo la estoy alcanzando, me la concede también, ¿sí? Entonces, se le da importancia, digo, al interior, al acto que está haciendo, etc. Entonces, eso en cuanto a la indulgencia parcial, que vamos a ver, hay muchas cosas que tienen indulgencia parcial. Yo no voy a leer a todos, ya esta charla está bastante larga, si es que llegaron hasta aquí. Y si no, a veces la indulgencia plenaria, cuando no se cumplen todos los requisitos, pasa a ser parcial. La plenaria ya me quita todo el relato de pena y si me la gano y me muero inmediatamente, no voy al purgatorio. Con respecto a la indulgencia plenaria, ha parecido oportuno disminuir convenientemente su número, dice el Papa, para que los fieles tengan la debida estima de la indulgencia plenaria y puedan conseguirla con las debidas disposiciones. A lo que está al alcance de la mano se le da poca importancia. Lo que se ofrece con abundancia pierde su estimación, dado que la mayoría de los fieles necesiten su conveniente espacio de tiempo para prepararse a ganar convenientemente la indulgencia plenaria. Es decir, bueno, se redujeron, van a ver que no es difícil para nada, pero se redujeron para que se las valore más, para que nos preparemos mejor, etc. En lo referente a las indulgencias reales o locales, bueno, eso se quitaron un poco más, se disminuyó casi del todo. Bueno, no lo leo para no alargar tanto. Aquí está de nuevo la definición, estas son las normas que leíamos al principio, la leo, que ahora en principio se tendría que entender un poco más. Indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en lo referente a la culpa que gana el fiel convenientemente preparado en ciertas y determinadas condiciones, con la ayuda de la Iglesia que, como administradora de la redención, dispensa y aplica con plena autoridad el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Norma 2. La indulgencia es parcial o plenaria según libere totalmente o en parte de la pena temporal debida a los pecados, ¿sí? Si me libera en parte, es parcial. Ya no se dicen días y eso lo aplicamos. Si me libera totalmente, es plenaria. Norma 3. Las indulgencias ya parciales, ya plenarias, siempre pueden aplicarse por los difuntos a modo de sufragio. Entonces, por los vivos no se puede aplicar porque no sabemos las disposiciones. Yo me la puedo aplicar a mí porque sé mis disposiciones, si me las gano es porque tengo las disposiciones. El otro no sé las disposiciones, no la puedo aplicar. Los difuntos, que están en el purgatorio, sí tienen buenas disposiciones, obviamente porque están purgando y no hay ninguna disposición al pecado ni nada, ¿cierto? Pero interesante que dice aquí como sufragio, ¿no? Y aquí el Rollo Marín va a explicar, dice, ganada una indulgencia plenaria en favor de un muerto, le libera ipso facto del purgatorio. Pero no sabemos en qué medida aplica Dios a los difuntos las indulgencias plenarias que por ellos se conceden, como lo ha declarado la Iglesia a propósito bueno, y cita un documento aquí. Entonces, en una charla, en una conferencia en audio de Padre Rollo Marín, explicaba muy bien que la Iglesia tiene como jurisdicción propia la Iglesia militante, ¿no? La Iglesia jerárquica, el Papa, etc., tiene la Iglesia militante, los que estamos en este mundo, es jurisdicción propia. En el purgatorio no manda exactamente igual, no se manda, ahí ya no. Entonces,
mandamos indulgencia, no sabemos bien Dios cómo las aplica. Y ponía este ejemplo, dice, porque si no, hasta sería un poco injusto. Una persona con mucho dinero se muere y deja porque celebren por él 1.000.000 de misas. Y después el otro pobre que murió no puede ofrecer ninguna. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ponía ese ejemplo, pero sobre todo está lo teológico, ¿no? Bien. Bueno, norma 4. La indulgencia parcial de ahora en adelante será indicada exclusivamente por las palabras parcial, sin añadir ninguna determinación de días ni años. Ya dijimos. Al fiel que al menos con corazón contrito lleva a cabo la obra enriquecida con indulgencia parcial, se le concede por obra de la Iglesia, lo que decíamos recién, ¿no? El doble, por así decirlo, una remisión tal de la pena temporal cual la que ya recibe por su acción. Entonces, esta acción recibe tal remisión de la pena temporal. Pues bien, la Iglesia me regala, si gano indulgencia parcial, la misma me lo duplica. Seguimos. Norma 6. La indulgencia plenaria solamente se puede ganar una vez al día, salvo lo prescrito. La norma tanto para lo que se encuentra en el artículo de muerte. Si gano una indulgencia plenaria y me estoy por morir, puedo ganar otra, solamente, sino una por día. En cambio, la indulgencia parcial se puede ganar muchas veces en el mismo día, a no ser que se advierta expresamente otra cosa. Norma 7. Para ganar la indulgencia plenaria, se requiere la ejecución de la obra enriquecida con la indulgencia. ¿Sí? La Iglesia dice, esta obra que ya vamos a leer, ¿cuáles son? Gana indulgencia plenaria. Bien, entonces, tengo que hacer la obra mandada por la Iglesia. Y 3 condiciones siguientes. La confesión sacramental, que no hace falta que sea el mismo día, ya aclaramos. La comunión eucarística y la oración por las intenciones del sumo pontífice. Bueno, confesión sacramental, comunión eucarística y oración por el sumo pontífice. Y aquí, la más importante en cuanto a la dificultad, se requiere además que se excluya todo afecto al pecado, incluso venial. Es decir, que tenemos que tener, ¿sí?, hablando de nomenclatura ignaciana y de los ejercicios, tenemos que tener segunda manera de humildad. Porque el rechazo, todo afecto al pecado, incluso venial, si no tengo ningún afecto al pecado venial, quiere decir que estoy dispuesto a dar la vida. ¿Estaré yo exagerando un poquito? No sé, me parece que va ahí, ¿no? Y voluntad de tercer binario, porque la voluntad del tercer binario, el que tiene voluntad del tercer binario, tiene más segunda manera de humildad. Y ahí el clic, el cambio, lo que influye mucho es, ¿qué cosa? La disposición de no querer pecar. Entonces, ¿cómo me aseguro yo que no quiero pecar? Bueno, estoy dispuesto a morir antes de cometer un pecado venial. Es cierto que es difícil de medir eso, pero bueno, al menos quedémonos con estas palabras que son exactas, que se excluya todo afecto al pecado, incluso venial. Pero lo que yo quiero hacer hincapié es que a veces, si bueno, hice la obra, ya está, me gané, no sé si me la gané, porque no sé qué disposiciones tengo con respecto al pecado. Por eso siempre hay que tener un santo temor. No dudar de todo esto, la doctrina es la doctrina, sino de mi disposición y siempre buscar mejores disposiciones. Entonces, buscar la indulgencia me ayuda a crecer también en santidad. Si falta esta completa disposición y no se cumplen las condiciones arriba indicadas, la indulgencia será solamente parcial. Las 3 condiciones pueden cumplirse algunos días antes o después de la ejecución de la obra prescrita. Sin embargo, es conveniente que la comunión y la oración por las intenciones del sumo pontífice se realicen el mismo día en que se haga la obra. Es decir, como lo que no quiere decir que lo único que puede ser unos días antes, unos días después, es la confesión. Lo otro es conveniente al menos, no dice sí o sí. También podría ser un día antes o un día después, pero sí o sí, pero conveniente que entonces la comunión y oración por el Papa sea el día que quiero ganar indulgencia. Con una sola confesión sacramental se pueden ganar muchas indulgencias plenarias. Me confieso una vez y gano indulgencia plenaria todos los días. Si quiere, después me confieso de nuevo. Muchas, no dice cuántas, ¿sí? En cambio, con una sola comunión eucarística y con una sola oración por el sumo pontífice solamente se pueden ganar una indulgencia plenaria. Eso está hecho de tal manera que no podamos ganar más de una por día. De hecho, ya la aclaró también arriba. La condición de orar por las intenciones del sumo pontífice se cumple plenamente recitando un Padre Nuestro y una Ave María por sus intenciones, aunque cada fiel puede rezar otra oración según su devoción y piedad por el romano pontífice. Bueno, este documento es de 1967 y termino con leer propiamente lo de los ejercicios que está en el manual de las indulgencias y algunas obras más que están enriquecidas, ¿no? Bien, dice así.
lo pone de esta manera, digo, para que se vea cómo se puede ganar una indulgencia plenaria todos los días. Según dice así, la cual se puede ganar indulgencia plenaria con la adoración al Santísimo Sacramento durante al menos media hora. Media hora se puede ganar indulgencia plenaria. El piadoso ejercicio del Vía Crucis, ¿sí? El rezo del Santo Rosario Mariano o el himno acásticos en una iglesia o en un oratorio o en familia, en iglesia, oratorio o en comunidad o en una comunidad religiosa o en una asociación piadosa, y en general siempre que varios fieles se reúnen para un buen fin. Y la lectura piadosa de la Sagrada Escritura durante al menos media hora. La Sagrada Escritura media hora, rezar el rosario en comunidad, una iglesia, oratorio. Después rosario. Siempre hemos entendido el rosario, el terzo, que se va a decir, o sea, 5 misterios. Salvo mejor opinión, si me puedo equivocar, aquí no lo aclara, pero me parece que lo de arriba, lo que dice un poquito más arriba, puede ayudarnos a entenderlo así, como que de hecho se entiende en general, no los 15 o ahora serían 20 misterios. El rosario se entiende por rosario, lo que decimos recemos rosario son 5 misterios, ¿sí? Porque dice, si la obra enriquecida con indulgencia plenaria es susceptible de ser dividida en partes, por ejemplo el rosario mariano en decenas, si fuera que el rosario, estaría entendiendo el documento, el rosario, en este caso eran todavía los 15 misterios del 99, pues en vez de decir decenas diría en 3 partes, ¿sí? En los misterios dolorosos me parece que se cae bastante de maduro que se están entendiendo los 5 misterios, salvo mejor opinión. El que por una causa razonable no realiza la obra completa puede ganar en parte de lo realizado de indulgencia parcial. Si no hago toda la obra, entonces si yo rezo 3 misterios, en vez de 5 gano indulgencia parcial. Si alguien tiene otra opinión sobre esto, la quiere dejar en los comentarios, me avisa, pero digo, generalmente siempre se entiende rosario en comunidad, rosario en oratorio, es lo que se entiende por rosario hoy en día. Es más, incluso cuando el Papa, me parece a mí, cuando el Papa Juan Pablo II agregó los misterios gloriosos, había que haberlo aclarado, de que entonces nadie aclaró nada. Repito, salvo mejor opinión, siempre hemos entendido lo que nos han enseñado y más, que son los 5 misterios del Santo Rosario. Bueno, entonces, ahora sí, para terminar, gana indulgencia plenaria el que hace ejercicios espirituales, la general, la plenaria y imparcial, el retiro mensual. Dice, se concede indulgencia plenaria al fiel cristiano que practique ejercicios espirituales al menos durante 3 días íntegros. Bien, entonces he preguntado yo a canonistas y demás, bien, ¿qué se entendía por esto? Y sí, que digamos, un ejercicio espiritual hecho en la vida cotidiana, dicho, ya había una indulgencia que lo nombraba el padre Calvera, citando a Pío XII, que cuando se hacían por radio, bueno, en este caso son por internet, y 3 días íntegros, haciendo 50 días, haciendo 30 días, de 1 hora por día, es más todavía, ¿sí? De que 3 días íntegros. 30 días es el doble lo que se meditaría, más del doble. En cuanto a la cantidad de meditaciones, es el doble, y en cuanto al tiempo, más del doble, porque se hacen, bueno, en fin, pero más o menos que tenga una idea, y de 50 días más todavía. Entonces, digo, tenemos que alegrarnos, bueno, indulgencia parcial que hace un retiro mensual. Tenemos que alegrarnos entonces, queridos hermanos, y esto ha sido más largo de lo que yo también hubiera pensado, tenemos que alegrarnos de que hemos podido ganar una indulgencia plenaria, muy probablemente si hemos logrado ese rechazo de todo pecado mortal y venial, y si no, muchas indulgencias parciales y habiéndonos quedado con las ganas de llegar a tener esa disposición del ánimo de lograr la indulgencia plenaria, de la disposición para indulgencia plenaria. Bueno, digo largo, pero no quería solamente hablar de las indulgencias, sino también de toda esa doctrina tan rica que tiene que ver con el pecado. En definitiva, que nos ayude esto a entender que Dios es tan bueno, tan grande, tan santo, que nos supera, y el pecado realmente es mucho más grave de lo que pensamos. Aún dándonos la iglesia todas estas cosas, justamente es para eso. Te tengo que dar yo, la iglesia, madre, esposa de Cristo, del tesoro de sus méritos. Te tengo que ayudar a que te puedas recuperar de ese pecado que hiciste, aunque el Señor ya te haya perdonado. Y también te tengo que ayudar a que no estés tanto tiempo en el purgatorio. Bueno, hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, seremos más breves en lo posible. Ave María y adelante.